otro capítulo, que Israel se convierte en nación en el 48 y es un parteaguas, como lo que te mencionaba ahorita cuando empezamos con el podcast, que te decía, oye, ¿qué onda con Israel? Yo sé que es otro tema, pero pudiéramos ir dividiendo Mateo 24 en esas formas también, para ir agarrando nosotros diciendo profecía próxima a los discípulos, profecía a cuando Israel se convierte en nación y profecía que nosotros estamos por ver. Saúl, buenas noches, aquí mi Saúl, mi Turi, de invitado especial el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Abraham? No, todo bien, estamos de vuelta en un episodio más aquí en el podcast Inconformex. Turi, ¿cómo estás, mi Turi? Oh, pues muy bien, congelado, pero estamos bien, gracias a Dios. Estamos aquí en el estudio grabando a menos 10 grados. A menos 10 grados estamos grabando aquí en el estudio. Esta noche nos acompaña Turi Abeldaño, especialista en apologética. ¿Qué más? ¿Qué más, mi Turi? ¿En qué más eres especialista, carnalita? Pues, que digamos así que... ¿Escatología? Pues escatología. Experto en los tiempos finales. Muy bien. En los final times. Carnalito, ¿estás listo para empezar o qué? Vamos a darle. ¿Entramos en tema o entramos con algo más light primero? Yo creo que para tener un poco de contexto de mi Turi, ¿no? Que se presente un poco y que nos explique un poco a qué le tira el día de hoy. Unas preguntillas rápidas, ¿no? ¿Qué te parece si yo te digo una palabra? Y en cuanto yo te digo una palabra, tú me dices lo que se te venga a la mente de tu vida, ¿sale? Échale. ¿Sí? ¿Sí me explico o no me explico? A ver, échale. Mira, por ejemplo, yo te pregunto, escuela, y ya tú me dices, licenciada en tal, o nomás prepa. Kinder trunco. No te creas. Y luego igual yo te hago una pregunta, horario, ¿no? Pues mi esposa me deja llegar a las 9. Lo que se te venga a la mente nos contesta, ¿sale? Una palabra, una respuesta. ¿Sale? Ok. Va pues, ¿listo? Abraham. Familia. No tengo. Mi Turi. Te van a escuchar, mi Turi. No te van a dejar entrar ahorita que terminemos, cara. Así es. No, varios. No los niegues aquí 2 en hijos. cámara. Escuela. Licenciatura en Derecho. Ocupación. Comerciante. Hobbies. Tocar la batería. Música. Pues cantar, ¿no? En el baño. Tiempos libres. Pues escuchar predicaciones, enseñanzas. Teología. Pues varias, Trinidad, doctrinas fundamentales. Muy bien. Muy bien, pues ahí está mi Turi. Mi Turi, así en resumen, cuéntanos un poco cuál es tu vida en la actualidad, cómo es, cómo te desenvuelves, en qué círculos te mueves. Escuché por ahí que te mueves en unos círculos un poco medio especiales. No, sabemos que estamos, bueno, hay algo en común entre nosotros, ¿verdad? Que pues obviamente es la iglesia, que a donde vamos asistimos todos. Turi, tiene ahí ya un tiempo más que nosotros, pero me gusta el conocerlo un poquito más a fondo. Mi Turi, ¿hace cuánto que te casaste, mi Turi? Híjole, como 10 años aproximadamente. 10 años. ¿Te casaste o te casaron, carnalito? Pues las dos cosas, ¿no? Sí. Te casaron, pues. No, no es cierto. Cuando lo vea Maide nos va a regañar ahí. Si me ven con el ojo morado, pues ya saben. Lo bueno es que va a salir dentro de un tiempito para que no te preocupes, ¿eh? Va a ser inesperado, va a ser como el día del Señor. Mi Turi, cuéntanos un poquito de tu familia. Ay, pues mi familia es muy, ¿cómo te diré? Muy introvertida. Es muy, relajienta mi esposa. Tenemos un buen ambiente, matrimonial. Buena Fiesta relación. todos los días en la casa. Amén. Que así sea, fiesta. Estamos hablando en fe. No, te creas, todo está bien, gracias a Dios. Ahí vamos avanzando poco a poco. ¿Y qué nos cuentas de tu vida en la iglesia, mi Turi?
pues ahí creciendo, desarrollándonos en la música y en el conocimiento también. Y pues ahí conviviendo y conociendo a la gente, a los congregantes, vaya, a los nuevos y a los que no teníamos el gusto de conocerlos. Pues ahí los conocimos precisamente a ustedes. Ahí los conocimos en la iglesia. Ahí nos fuimos a topar. Ah, exactamente. Carnal, ¿por qué derecho? Ay, hijo de su mecha. Mira, la carrera de derecho o el derecho es bien apasionante. A mí me apasiona el derecho. Bueno, me apasionaba porque el litigio, los pleitos y andar resolviendo problemas se me hacía muy interesante. Y además el derecho es muy, es muy vasto. De hecho, hay muchas leyes en el país y luego a nivel internacional. Es algo muy, ¿cómo te diré? Bueno, a mí me atraía mucho, sobre todo lo internacional. El detalle es de que lo internacional solo es honorario, pero es muy apasionante el derecho, por eso. Por eso derecho. Muy bien. Por eso derecho. ¿Y actualmente cursas algún otro tipo de estudios? Pues nada más teología, licenciatura en teología. ¿Dónde la nada estás más. llevando, hermanito? Ahí en Vida Juárez, en el Instituto Bíblico de Vida Juárez. Ah, ok, comercial, vamos allá. El Instituto Bíblico de Vida Ya Juárez. empezaron un semestre más de instituto. ¿Ya en qué vas ahí, carnal? Y en tercer semestre para cuarto ya. Vamos Para a cuarto. Muy bien. Me parece perfecto. Oye, pues hoy lo traemos con un motivo muy especial, que es hablar Lo de que nos convoca hoy. atraer a Turi. Estamos hablando el día de hoy de acerca de Mateo 24. Y de los últimos tiempos hemos estado, le comentaba yo a Turi cuando le hice la invitación sobre que he estado viendo ahí en redes sociales, sobre que los días se van a acortar y que la gente está hablando de que tiene miedo porque ya se acerca el fin. Se acerca el fin y luego aparte dicen que los científicos están publicando de que el día ya no tiene 24 horas, que los días se acortan y que por eso es una de las señales más notorias por las cuales ahorita creemos que es el fin, ¿verdad? Y aparte pues también nosotros como conocedores o como creyentes creemos que no sabemos porque la palabra dice, ¿verdad?, que ni aún el Hijo del Hombre sabe. Entonces, pero con esto queremos, una, entender un poquito más. Dos, aprender. Tres, traer paz, porque realmente un corazón que está preocupado por el fin, pues realmente no vive a gusto, no vive tranquilo, ¿verdad? Y realmente pues por eso es que venimos a abordar este tema con el Turi. Sí, yo creo que la escatología pues es un tema muy amplio. Obviamente no lo vamos a abarcar aquí en una sesión, en un capítulo, pero yo creo que sí nos podemos adentrar un poco, basándose en Mateo 24, nos podemos adentrar un poco en la expectativa de la iglesia hoy en día, sobre el fin o sobre las doctrinas más comunes dentro del cristianismo, como lo es el rapto, o como lo es la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, a manera de introducción, mi Turi, ¿cómo nos adentramos aquí en Mateo 24? Mira, en relación a lo que estaba comentando Saúl ahorita, que los científicos están hablando que los días se están acortando en tiempo, en duración, pues no le quitamos méritos, ¿va? Pero cuando la Biblia habla de que los días se van acortando, no se refiere a eso. Es decir, a que van a durar menos tiempo del que han durado desde la creación, sino que se refiere solamente a un breve tiempo, a un periodo de tiempo muy breve. Ahorita vamos a abordar ese tema precisamente. Vamos a ir desarrollando Mateo 24, por lo menos en los primeros 20 versículos, porque son un montón, un chorro y un montón. Entonces vamos a ir desglosándolo poco a poco, porque en Mateo 24 se habla de tres acontecimientos.
Si nos pueden ayudar, Saúl, a leerlo, por favor. ¿De dónde a dónde El 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta, y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hasta el 20. Ok. Entonces, comenzamos leyendo que dice que cuando Jesús salió del templo, estaba en el templo y se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. Entonces aquí es donde Jesús dice este discurso, en el monte precisamente de los olivos. ¿Por qué le preguntan los discípulos o por qué le dicen, si veis estos edificios, estos monumentos? ¿Por qué? Porque el templo en ese tiempo estaba construido de tal manera, era un edificio majestuoso. De hecho, era de color mármol blanco. Entonces dicen por ahí, cuentan los historiadores, que cuando lo miraban parecía una montaña de nieve, de tan blanco que estaba por el mármol que tenía. Y dicen que además este edificio tenía unas placas grandes de oro que cuando le pegaba el sol resplandecía desde lejos. Entonces miraban ese esplendor que tenía el templo precisamente. Pero Jesús, si vemos en el versículo 23, en los últimos capítulos, dice que esta casa será desolada. De hecho, esta profecía esta profecía que da Cristo de la destrucción de Jerusalén y el templo, ¿por qué dice Cristo eso? Porque en el contexto, en los capítulos anteriores, los fariseos pues nunca creyeron en ellos. De hecho, la autoridad o los representantes del pueblo judío, que siempre Cristo los andaba reprendiendo por su conducta, por su comportamiento y por su falta de fe, de credulidad en él precisamente. Entonces él les dice, Jerusalén, Jerusalén, viene en el capítulo 23 antes. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, yo quise juntar los pollitos como lo hace la gallina. Dice, pero por cuanto no me recibieron, vuestra casa es dejada desierta. Es decir, Israel estaba en ese momento rechazando al Mesías. Lo que estaba diciendo eso, lo que estaba cometiendo era un suicidio
político y religioso. Porque acuérdense que Israel era el pueblo, en el antiguo pacto era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Entonces, como no recibieron a Cristo, ¿Cristo qué hace? Más atrás vienen varias parábolas. Por ejemplo, Cristo les dice una parábola de los arrendadores. Dice, el arrendador, dice, les arrendó una viña a los labradores. Dice, y se fue lejos. Se las arrendó para que cultivaran la tierra y le dieran frutos. Dice, mandó a sus siervos para que le dieran el reporte de cuánto fruto había producido. Y dice, a unos golpearon, a otros mataron. Dice, y a otros corrieron. Y lo dice que envió más y le hicieron lo mismo. A otros mataron, rechazaron. Y luego después dice, y envió al último a su hijo que amado, diciendo, bueno, a mi hijo amado lo van a recibir, lo van a respetar. ¿Y qué pasó? Igual hicieron lo mismo y dice que lo sacaron de la viña y lo mataron, ¿qué? Fuera de la viña. Y luego dice, entonces, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con los labradores? Y luego dice, mandará sus ejércitos y los destruirá. Y dice, les quitará la viña y se las dará a otros que produzcan los frutos que las otras personas no producieron. Entonces, esa parábola la dice Cristo porque precisamente los judíos no creían en él, no creían. Hay una pausita, mi Turi. Pregunta, porque por ejemplo muchos basan todavía la escatología o las profecías en torno a Israel. Y obviamente hay posturas que dicen que ya Israel pasa a no ser el pueblo de Dios, sino que la iglesia ahora es el pueblo de Dios. Lo hemos escuchado en predicaciones, ¿verdad? En estudios, que ahora la iglesia es la que es el pueblo de Dios y es por el pueblo que viene Jesús. Entonces, ¿por qué toda la profecía que aún no se cumple gira en torno también a Israel? ¿Por qué todavía esperamos que le declaren la guerra muchos países para que empiecen a suceder como pausa, ¿verdad? Como hay un paréntesis. Seguimos esperando eso si en torno a él ya no gira en sí la profecía o el rescate de su pueblo, pues. Pues precisamente para allá iba, para eso les conté esa parábola. Precisamente porque esa parábola lo que está diciendo es, a Israel se le otorgó el reino primero, pero como lo rechazaron, ahora ¿a quién se le da ese reino? ¿Quiénes son esos otros que se les da el reino de Dios? A la iglesia precisamente. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Romanos, todas las cartas, la mayoría de las cartas paulinas, habla que ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ahora tanto judíos como gentiles son agregados ¿qué? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces ya Cristo le quitó precisamente a Israel ese privilegio que ellos tenían, que tuvieron por miles de años como siendo el pueblo de Dios. Ahora en el nuevo pacto, ahora está la iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, o el pueblo de Dios más bien, que aunque realmente el pueblo de Dios o sus escogidos han existido a través de toda la historia de la humanidad, siempre ha habido un remanente, ha habido un pueblo de Dios escogido. De hecho, dentro del Israel nacional había un Israel espiritual, que es el pueblo de Dios precisamente. Y ya entramos al nuevo pacto y ahora es la iglesia, y ya ahora se le da entrada a los gentiles. ¿A cuál pueblo? Pues al pueblo que Dios siempre ha tenido a través de la historia, que es pues ese cúmulo de creyentes de todas las generaciones, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Y ahora la iglesia es la que es el cuerpo de Cristo. Entonces ya nada gira alrededor de Israel, sino ahora gira todo en base a la iglesia. Mituri, entrando lleno aquí en Mateo 24, mencionabas ahorita,
primero en Mateo se habla de esta manera. Cuando Jesús salió del templo, y luego Lucas complementa cuando dice, y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo que hablabas ahorita, ¿no? De cómo tenía mármol y unas fachadas ahí. Entonces, eh, complementa a Mateo 24. Por eso estaban hablando del templo precisamente. O sea, estaban como que adulando el templo. Y ya es cuando les dice Jesús, hey, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Entonces, siento que nada más estos pequeños versículos eh, terminan un tema. O sea, mencionan sobre el templo y sobre su destrucción. Y hay una pausa, hay una pausa ahí. Y ahora sí, prosigue. Y estando sentado en el monte de los olivos, es decir, primero estaban así como que saliendo del templo inmediatamente, pues obviamente hay una pausa ahí y después hablan un poco más adelante, ya estando en el monte de los olivos, y ya es cuando le empiezan a preguntar sobre cuándo habrían de suceder esas cosas y qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Entonces, primero se hace ese paréntesis acerca del templo y luego después se hacen preguntas acerca del fin. ¿Cómo ves esta pequeña separación? Es como algo separado, o sea, primero un tema es hablando específicamente del templo y luego ya aparte empiezan a hablar sobre las señales del fin. No, no hay ninguna separación. Lo que pasa es que eso pasó en el mismo día. De hecho, saliendo del templo, dice, se fueron al monte de los olivos. Entonces la cuestión aquí es que los apóstoles, como el templo era el centro de la vida religiosa del pueblo, ellos decían, bueno, ¿cómo algo tan majestuoso o donde mora Dios, cómo puede ser destruido? Por eso ellos el asombro y le volvieron a preguntar a Cristo, bueno, dinos qué señal habrá, perdón. Primero son tres preguntas. Número uno, ¿qué señal habrá de la destrucción del templo? Número dos, del final, de su venida y del final del siglo. Esas son tres preguntas que pasa Cristo a responder precisamente en el capítulo 24. Pero estos acontecimientos pasaron 3 días antes de su crucifixión. Fue como el martes. En una serie de eventos, por ejemplo, la entrada triunfal de Jerusalén, Domingo de Ramos, hasta su crucifixión y muerte. Entonces, esos eventos sucedieron 3 días antes de su crucifixión. Pero ese de la narración de Mateo 24 fue el mismo día, precisamente. No están desconectados, están ligados. Fue en ese mismo tiempo, en ese mismo día. Y tiene que ver precisamente con lo que le preguntan los apóstoles, pero está relacionado con los últimos capítulos del 23. A ver si gustan Los leerlo. últimos versos del 23. Ajá, del 23. Dice ahí en el 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. De ahí surgen las preguntas de los discípulos cuando Cristo da esa profecía. Simplemente lo que estaba diciendo Cristo era lo que ya estaba establecido, que así iba a suceder. Mituri, ¿qué representa al Jesús aclarar o declarar que el templo habría de ser destruido? Pues simplemente
Es sencillo. Que ya el viejo sistema o el sistema que se había estado llevando a cabo, por ejemplo, los sacrificios, las fiestas judías, todo lo que tenía que ver con el antiguo pacto, había llegado a su fin. Precisamente cuando Cristo dice que Él destruiría el templo en 3 días, hablando de su cuerpo, perdón, ¿qué dice? El 3 días sería levantado, no sé si se acuerdan de ese versículo, a ver si lo tienen ahí presente porque no me acuerdo muy bien. Pero Él dice que este cuerpo lo iba a destruir, hablando de su cuerpo, y en 3 días iba a resucitar. Habla Juan, capítulo 2. Juan 2:19. Ajá, a ver si lo puedes leer. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús contestó, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Entonces, ¿qué estaba diciendo Cristo ahí con eso? Acuérdense que en la Biblia se habla mucho de tipos y antitipos. Entonces, ¿el tipo quién era? ¿O qué era? El templo, que representaba o simbolizaba o apuntaba a una verdad o a alguien en el nuevo pacto. Entonces, ahí está diciendo Cristo claramente, si yo voy a morir, entonces, ¿qué va a pasar con el tipo? Va a desaparecer también. Entonces, eso es lo que representa precisamente la destrucción del templo. No más sacrificios, no más ceremonias, rituales, porque ya lo verdadero había llegado. O lo que apuntaban esas cosas precisamente. Ya habían llegado a su fin, ya habían cumplido su propósito, y ahora entrábamos en el nuevo pacto. Y en Mituri, inmediatamente después dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y continúa, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta respuesta que inmediatamente a Jesús, ¿qué es lo que estaría respondiendo? Antes de pasar ahí, mi Turi, que nos contestes eso, así como antes, de que conteste, ¿verdad? Porque vemos una salida del templo y luego vemos una ya estando sentado en el Monte de los Olivos, ¿no? La primera respuesta es saliendo del templo, ¿no? Y la segunda ya es en el Monte de los Olivos, que es lo que estaba preguntando Abraham. Así es. ¿Se refiere a diferentes tiempos o se refiere al mismo tiempo? ¿Hay alguna ahí O sea, como que las respuestas, o sea, el evento, del que esta está plática está sucediendo sí, en ese rato. en ese ¿no? momento, sí, no, a lo que me refiero es que si la profecía que está lanzando ahí Jesús es de ese mismo tiempo o es, por ejemplo, lo de la destrucción del templo, pues sabemos que fue muy próximo, ¿no? Y ahora lo que viene aquí más adelante, mira que nadie se engañe. ¿Eso es en ese mismo tiempo o más, o ya viene a nuestros tiempos? Sí, lo que pasa es que, de hecho, Mateo 24 es, yo creo que, uno de los capítulos más usados hablando del final de los tiempos. O sea, que es una de las doctrinas más comunes hoy en día acerca del fin, usando Mateo 24. Es decir, se enseña que este capítulo habla en su mayoría de los últimos tiempos. Sí, antes de la venida de Cristo. pero por ejemplo, sabemos que muchos lo toman literal de que ya, que como esto es lo que va a empezar a pasar o está pasando en estos tiempos, pero sabemos que Jesús también pudiera haberse referido a los últimos tiempos y para ellos los últimos tiempos, ya es que ellos se referían que al final del siglo. Es cuando dicen que al final del siglo para ellos era próximo, era algo cerca, entonces pues, en torno a eso va como que mi pregunta, ¿verdad? Del por qué o cómo podríamos interpretar esa parte, por lo mismo con lo que empezamos. La cuestión de los falsos profetas, falsos cristos, eso siempre ha habido a lo largo de la historia.
De hecho, en esos tiempos Oye, había... nada más para interrumpirte ahí, y porque tienes razón. Eh, Escuchamos, muchos en mi nombre, y desde esos tiempos, muchos en su nombre. Y luego, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, oiréis de guerras y rumores de guerras. Igual, desde aquellos entonces hacia acá, escuchábamos de, o sabemos por la historia de guerras aquí y allá, ¿no? O sea de- que ah, ah, esta profecía que está dando, si nos remontáramos a aquellos siglos cercanos a Jesús, pues lo podríamos estar leyendo en un contexto con estas mismas características. Así como ahorita en nuestra actualidad. Nosotros ahorita escuchamos de guerras por todos lados, de falsos cristos. De rumores de guerra, Sí, sí, o sea, ahorita en nuestro de todo. contexto, hoy 2025, tenemos estas características. Entonces yo creo que ellos, los cristianos de aquellos días, yo creo que también podrían haber dicho, hey, nosotros estamos viendo esto. pues, Tenemos contexto de guerras, contexto de falsos cristos. pues precisamente por eso se dice, porque estas guerras, hambres, pestes, falsos profetas, cristos, falsos cristos, rumores de guerra. De hecho, en ese entonces existían falsos antes de que llegara Cristo, por eso se le llama el verdadero, porque antes de él habían venido precisamente personas que decían, bueno, yo soy el Cristo y puedo, de hecho decían, y puedo hacer que el mar, perdón, que el río Jordán lo pueda dividir en dos. De hecho decían eso, pero nunca lo hacían, porque precisamente no eran el Cristo. Por Incluso eso, los fariseos le pedían señal a Cristo. ¿Por qué le pedían señal? Porque ellos creían o decían que cuando Cristo viniera, él haría muchas señales. Por eso le pedían señales. Y por eso decían los falsos cristos que podían hacer señales, precisamente porque esa era la creencia o lo que pensaban en ese tiempo, que cuando viniera Cristo, ¿cuál sería la señal o lo que apuntaría que él fuera el Mesías? Ah, pues los milagros, precisamente. por eso sabiamente Gamaliel fue el que los detuvo, ¿no? Que les dijo, hey, tranquilos porque ya han venido otros y si este sí es. Ahora, mira, más adelante, unos versos más adelante, me voy a brincar un poquito. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego, más adelante en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo creo que al leer todos estos versos, desde el 4 en adelante hasta el 14, yo creo que por eso, yo creo que muchos siempre, cuando hemos estudiado algo acerca de este tema, lo hemos relacionado. Es decir, obviamente, aunque a pesar de que remontándonos a aquellos días, podrían hablar de guerras, de falsos cristos, de todo este tipo de situaciones, no estaba esa característica, ¿no? Yo creo que no estaba la característica de y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, conecta todas estas características o todas esas puntos, pero los culmina en un cuándo, ¿no? A lo mejor podemos interpretar eso porque dice, cuando sea predicado en todo el mundo, ¿no? Para testimonio a todas las naciones y entonces, o sea, marca un cuándo vendrá el fin. Porque sí está hablando de esa predicación a todas las naciones y obviamente en esos tiempos de Jesús pues todavía no se extendía por todas las naciones ni por todo el mundo, ¿no? Entonces esa característica como que sí los acerca hacia nuestros tiempos, ya cuando estamos hablando
hoy en día que el evangelio se extendió por muchas partes del mundo en vivo e incluso a través de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionar, Mituri, este punto donde habla que estas características anteriores las relaciona a el fin una vez que haya sido predicado el evangelio y que haya sido esparcido por todo el mundo? Pues es lo que estamos comentando precisamente. ¿Por qué? Porque todas estas señales que no son señales, ahorita les voy a explicar por qué, del fin. La única señal del fin que menciona es la predicación del evangelio a todas las naciones. De hecho, en ese tiempo pues, apenas se predicaba el evangelio en la zona de Judea, todavía no se expandía el evangelio a, a los gentiles y a las otras naciones. De hecho, se empezó ahí con la promesa de la venida del Espíritu Santo y luego será predicado en Jerusalén, Judea, Samaria. Entonces, así se iba a ir expandiendo precisamente el evangelio. De hecho, esa señal es la única que dice ahí que será una señal de que el tiempo del fin se acerca. Pero, aunque diga que es una señal del que el fin se acerca, ¿desde cuándo se predicó el evangelio o se esparció el evangelio por todo el globo terráqueo y todavía no ha venido Cristo? Con eso no quiere decir que todo el componente del ser humano, es decir, cada persona debe escuchar el evangelio. Eso no quiere decir eso, sino que se iba a expandir por todas las naciones, porque de hecho ha muerto mucha gente que no se le ha predicado el evangelio. Entonces, si dijéramos que el evangelio se le tiene que predicar a cada persona y luego después vendrá el fin, no, eso no está diciendo ahí. Está diciendo que el evangelio se iba a expandir por todo el globo terráqueo. Ahora, ya se expandió, pero Cristo tenía en mente cuáles tribus, cuáles naciones, en un tiempo, en un momento determinado. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos sus escogidos, todos sus elegidos, se complete el número y haya entrado el último. Entonces, ahora sí, se va a culminar ese tiempo de gracia, se va a acabar ese vaivén de la gracia, todos van a entrar sus escogidos y ahora sí viene Cristo. Pero aunque ya el evangelio se haya esparcido por todo el mundo, de todas maneras no sabemos cuántos tiempo falta, cuántos escogidos faltan. Solamente es un referente, ¿no? Exactamente. Está haciendo la aclaración de que va a esparcirse a todas las naciones, pero obviamente no a cada persona individual. Sí van a haber algunas personas que no hayan escuchado el mensaje, ¿no? Incluso en nuestros tiempos. De hecho, ¿cómo te diré? Esa expansión del evangelio obviamente habla de un tiempo prolongado, un tiempo largo, desde cuando habló Jesús la profecía hasta su segunda venida. Ese es el tiempo. Entonces, durante ese tiempo se van a cumplir todas esas señales: hambres, guerras, pestes, rumores de guerra, falsos cristos, falsos profetas. ¿Sí o no que siempre hemos tenido eso a través de la historia, desde ahí para acá y desde ahí hacia atrás? Siempre ha habido. Entonces, eso es lo que está diciendo, porque muchas personas dicen, bueno, guerras, y luego en cuanto se detona una guerra de un país contra otro, ya es el fin, o ya está cerca. Pero realmente no sabemos, porque siempre ha habido guerras, rumores de guerras. De hecho, en ese tiempo se duró poquito tiempo con la paz en el Imperio Romano. En un solo año, 4 emperadores tomaron el puesto en el Imperio Romano, en un año, porque había sediciones, había guerras, se mataban unos contra otros. En un solo año, el último de esos 4 emperadores fue Vespasiano, el padre de Tito, quien fue el que destruyó a Jerusalén en el año 70, el que cumplió esa profecía, precisamente. La primera de la destrucción del templo. Exactamente, la destrucción del templo. Yo sé que es una pregunta de otro podcast, ¿verdad? Otro tema que vamos a abarcar después contigo, pero así como para avanzarle. ¿Tú crees que Roma sigue vigente? ¿Pero en qué sentido? Bueno,
en el sentido escatológico que, que no te creas, es una pregunta que vamos a abarcar después, pero ahorita Ah, ok. decías al principio que traías ahí dividido en tres preguntitas, ¿no? Nos decías ahí, nos contabas, no sé si quieras abarcar ahí en lo que tú traías ahí preparado, carnal. Pues es que la primera pregunta es eso. ¿Cuándo van a suceder qué? La destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Esa es la primera pregunta que hacen los discípulos y luego su segunda venida o la señal del fin. Su segunda venida es la otra pregunta y la tercera pregunta es el fin del siglo. Es decir, cuando se acaba esta historia como la conocemos ahorita. Ese fin del siglo o ese siglo que habla ahí Mateo empezó desde la creación del hombre hasta la segunda venida de Cristo. No sé si recordemos, siempre habla Pablo, dice que el nombre, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Nada más hay 2 siglos en el que estamos. En esos 2 siglos se desarrolla toda la historia de la humanidad y la iglesia. En el primer siglo abarca desde Adán, la creación de Adán, hasta la segunda venida de Cristo. Y el segundo siglo, el último siglo, el siglo eterno, comienza con la segunda venida de Cristo. Precisamente. Ahí. Y estos 2 siglos son muy diferentes. Entonces, una vez que se acabe la historia como la conocemos ahorita, no quiere decir esto que la historia va a ir, la Tierra o el universo va a llegar a la inexistencia, sino que va a haber una renovación. Pero en cuanto se acabe este siglo, como lo conocemos ahorita, ahora sí entraremos al siglo ¿qué? Venidero. Pero ese es otro tema que se necesita explicar claramente. ¿Qué está en uno y qué está en el otro? Uno es temporal y otro es eterno. Entonces, ¿qué hay en uno y qué hay en otro? Y Turi, siguiendo ahí con la lectura en Mateo, el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hasta aquí en esta pequeña porción. Esa abominación desoladora yo creo que ha recibido diferentes interpretaciones. Escuché por ahí algunos que hablan acerca de cuando el anticristo se siente en el tercer templo. Escuché esa interpretación. ¿Qué nos puedes decir de esto, de esta abominación desoladora? Pues acuérdate que algo abominable normalmente se refería a ¿qué? A los ídolos en el Antiguo Testamento, ¿no? A la adoración a los dioses. Entonces, ¿por qué se llama abominación? Es decir, algo repugnante, algo que causa asco. No sé si ustedes se acuerdan, de hecho Daniel, ahí da la referencia. Daniel, a ver si lo podemos leer. Da una referencia a Daniel con la abominación desoladora. En ese capítulo que habla Daniel, está hablando de Antíoco Epífanes. En el año, no recuerdo si es como ciento y pico, 160, 150 antes de Cristo, 70 por ahí. ¿En Daniel qué, mi Turi? Déjala encuentro aquí. Daniel 7. A ver, ayúdame ahí, Saúl, porfa. Daniel 7, En lo de las 4 bestias. ¿en qué parte? Es el capítulo 15, ¿va? ¿En qué estás, Daniel? ¿Daniel qué, carnalito? Es el capítulo 7. Daniel 7. A ver, aquí está. Daniel, no, no es cierto. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán
el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas del pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo que está hablando ahí Daniel, muchos comentaristas, teólogos muy reconocidos y serios en la interpretación, dicen que a esa abominación la que habla Daniel se refiere a Antíoco Epífanes. Fue en el 175-164 antes de Cristo, la que habla Daniel, que profanó el santuario. Ahí Epífanes sacrificó en el altar un cerdo, un puerquito, y acuérdense que los animales, los puerquitos para la ley o para los judíos eran animales que inmundos o impuros, sucios, aborrecibles, por así decirlo, para sacrificio. Y también puso una estatua de Zeus en el templo. Entonces, esa profecía a la que hace referencia, lo único que está diciendo es, esta persona que va a, ¿cómo se dice? A invadir, por ejemplo, invadir el templo, que fue precisamente Tito, el general Tito en el año 70. ¿Qué hizo con sus tropas? Profanó el templo y traía una estatua, un estandarte con sus dioses paganos. Precisamente a eso es lo que se refiere con esa abominación. Siempre cuando estamos hablando de una abominación, estamos hablando de un ídolo, de una adoración a un dios pagano. Entonces, ¿cómo se contaminaba el templo? Acuérdense que en el templo no podían entrar nada más que los que ejercían, ¿qué? Los servicios. De hecho, por eso estaba el patio de los gentiles, porque nada más hasta ahí podían entrar. Luego después podían entrar un poquito más los judíos, y luego estaba ya donde estaban los sacerdotes haciendo sus sacrificios, y luego el lugar santísimo, solo quien podía entrar, el sumo sacerdote. Por eso había una guardia en el templo. ¿Para qué? Para que no se profanara ese templo, para que no entrara algo inmundo y lo pudiera ensuciar. Podía ser cualquier cosa, a lo mejor alguien que no estaba permitido, o un animal, o una estatua de un dios, meterlo al templo, y ya con eso lo profanaban, porque ahí estaba, ¿quién? El Dios Trino, el Dios Santo, y no cualquiera podía entrar. Y precisamente esa abominación se refiere a Tito cuando metió ese estandarte con sus dioses paganos al templo. ¿Por qué daba esta advertencia? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí está hablando de la abominación desoladora, y luego inmediatamente da unas advertencias. ¿Sí? ¿A quiénes está hablando? ¿A quiénes les está hablando el Señor? ¿A quiénes está dando el discurso? A sus discípulos. A sus discípulos. Entonces a ellos le está dando esa advertencia. ¿Por qué? Porque esa advertencia se cumplía, ¿en cuánto dijimos? En esa generación. 40 años. Una generación dura 40 años. Estamos hablando del año 27 más 40 años, 67. ¿Y cuándo fue destruido el templo? En el 70. En el 70. Entonces a ellos les está diciendo, hey, cuando ustedes vean que Jerusalén está rodeada, dice Lucas, rodeada por ejércitos, entonces entended que llegó, ¿qué? Su destrucción. Entonces huyan a los montes. Le dice a ellos, a sus discípulos. Vamos a ver si podemos encontrar Lucas para que sea más claro. Ahí lo especifica más. No sé si venga la referencia ahí. Oye, nada más aquí habla de esas advertencias, pero inmediatamente también después dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, o sea, hasta ese momento, ni la habrá. Es decir, está diciendo que habrá una gran tribulación en ese periodo de tiempo hasta el 70 después de Cristo, en la destrucción del templo, y da una característica. No la ha habido desde el principio, esta gran tribulación, hasta ahora, ni la habrá. O sea, está declarando que
ese periodo de tiempo con esa tribulación, que más adelante no habría mayor tribulación que esa. ¿Es correcta esa afirmación? ¿A quién les está hablando Cristo? ¿A quién va a destruir? Fíjate bien, es que no debemos olvidar de eso. ¿De quién está hablando que iba a dejar la casa desolada? De Israel. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Va a haber un tiempo tan angustioso para ellos como nunca lo ha habido. Es decir, en toda su historia no lo ha pasado, ni incluso en la cautividad, ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese tiempo en Jerusalén? Oye, entonces lo sigue encapsulando Sí, hacia Israel, hacia el pueblo, bueno, exactamente. Entonces, hacia Israel, pero hacia ese periodo de tiempo, hasta la destrucción del tiempo, del templo, hacia los que les estaba hablando, hacia los que les estaba advirtiendo. entonces sí podemos decir que Jesús partió con las profecías en periodos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que tú me estás diciendo ahí es que le habló a sus discípulos y era lo más próximo en esos 70 años. Entonces aquí, por ejemplo, los mencionabas en Lucas 21:20, es donde menciona lo que dices tú, pero cuando veis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Y luego Y que de ahí dice. comienza lo de los que estén en las azoteas huyan a los montes. Entonces se está refiriendo a qué periodo. El periodo de la destrucción de Al Jerusalén. próximo, el que está ahí. Inmediatamente dentro de esa generación. Entonces no hay equivocación. Entonces sí, era lo que yo me refería entre las divisiones de la profecía de todo Mateo 24, que son graduales, ¿verdad? Conforme va mencionando lo que va profetizando, es lo primero es lo próximo a lo que tiene ahí a sus discípulos. Por eso es que yo preguntaba al principio, eso primer profecía, y puede que más adelante, durante ese siglo, podamos ver profecías que se van a ir cumpliendo en nuestro periodo. Pero ahí pudiéramos quizás dividirlas, ir viendo y decir, mira, esto sucedió a lo mejor en los 60, por ejemplo, en el 48, que Israel se convirtió en nación, lo comentábamos en otro capítulo, que Israel se convierte en nación en el 48 y es un parteaguas, como lo que te mencionaba ahorita cuando empezamos con el podcast, que te decía, oye, ¿qué onda con Israel? Yo sé que es otro tema, pero pudiéramos ir dividiendo Mateo 24 en esas formas también, para ir agarrando nosotros diciendo profecía próxima a los discípulos, profecía a cuando Israel se convierte en nación y profecía que nosotros estamos por ver. Pues a lo mejor la profecía cuando Israel se convierte en nación, pues esa no la podemos interpretar así o sacar de la Biblia. Pero sí podemos dividir los eventos. Precisamente por eso son 3 preguntas. La primera pregunta es la que le está diciendo Cristo ahí. Esto va a suceder en los primeros, creo que 22 capítulos, y luego ya el 23 dice, y después de aquella tribulación, ahora sí empieza a hablar del tema de ¿qué? De su segunda venida. Pero los primeros 22 capítulos está hablando de ese evento del año 70, de todo lo que iba a pasar esa generación. Entonces, Mituri, si todo o esta mayor parte del capítulo 24 habla sobre ese pequeño periodo de tiempo hasta la destrucción del templo, y acá conecta, ¿no? Yo veo que conecta porque dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y ahí continúa. Pero ¿por qué conecta esa tribulación a la segunda venida con unas características un poco fuertes? Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta sección de aquí, que está conectándola con la tribulación de aquellos días, pues obviamente y estamos hablando de que Mateo 24 se resume en un periodo de tiempo muy corto, hablando de un espacio de tiempo a nuestros días de 2000 años, ¿no? Si Mateo 24 se cumple en esos
primeros años de la iglesia después de Cristo. Más sin embargo, aquí como que estoy entendiendo que lo conecta. Después de esa tribulación sucederán estas otras cosas, conectando a la segunda venida, ¿no? Más sin embargo, hablando de tiempo, pues ya tenemos una separación de casi 2000 años, ¿no? Pues precisamente de eso se está hablando ahí. ¿Qué estamos diciendo? Que muchos de esos acontecimientos, aunque sucedieron, se han sucedido a través de la historia desde aquel tiempo, se va a conectar hasta con la venida de Cristo. Siempre va a haber terremotos, siempre va a haber hambres, pestes, a través de todos esos tiempos. Por eso dice, ¿después de cuál tribulación? Acuérdense que a lo largo de la historia, el pueblo de Israel, desde aquel entonces, de ahí no paró su tribulación para ellos, sino que se sigue. Los han querido exterminar. Ha seguido durante todo ese... Y va a seguir hasta la segunda venida. la segunda venida. Por eso conecta. Después de aquella tribulación. ¿Cuál tribulación? La que venía sucediendo durante todos estos 2000 años. Y lo que falta todavía no sabemos. Por eso dice que el evangelio será predicado a todas las naciones. ¿En cuánto tiempo? Pues en todo ese mismo periodo. Por eso dice eso. Pues debemos entenderla así. Hasta la segunda venida de Cristo. Entonces va a pasar eso. Va a haber una convulsión en todo el universo, en todo el cosmos. Y siempre cuando hay juicios o cuando hay un evento donde se narran juicios, siempre aparece que la tierra tiembla, que el sol se oscurece, que la luna se oscurece. Siempre ese lenguaje viene en Joel, viene en otros libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios aparecía, que dice que temblaba la tierra, había relámpagos, había voces. ¿Sí o no? Sí lo dice. Incluso cuando, de hecho Jeremías dice, cuando Babilonia iba a conquistar a Judá, usa el mismo lenguaje, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá, y empieza a hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque está hablando que cuando Él venga, ¿qué viene Él? ¿Qué va a suceder cuando Él regrese? Va a haber juicio. Por eso dice, y todas las tribus de la tierra lamentarán. ¿Cuándo es cuando se lamenta? Cuando hay duelo, cuando hay luto, cuando hay muerte, cuando pasa una catástrofe. No lo dice nada más así por decirlo. Entonces, ese periodo de tiempo que habla desde la destrucción de Jerusalén hasta la segunda de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo, está hablando de esa tribulación, de esos tiempos angustiosos. ¿Para quiénes se les habló la destrucción? Para los judíos, que Dios los desechó, dejaron de ser pueblo como nación escogida, los desechó Dios, y desde ahí ha empezado una serie de calamidades para ellos. Por eso les dice a sus discípulos, cuando ustedes vean, huyan. De hecho, es interesante los datos que se dan. Cuando dice huyan a los discípulos, muchos creyentes se salvaron. ¿Por qué? Porque recibieron o atendieron a la instrucción del Señor. De hecho, muy pocos cristianos murieron en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los cristianos le dijo al Señor, huyan. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice, el que esté en la azotea no baje a su casa. ¿Para qué? Para agarrar sus bienes. No, huyan a los montes. Salgan de Jerusalén porque su destrucción está. Para que no padezcan. Exactamente, para que no padezcan. Por eso les dice. Entonces, históricamente se ha registrado que fueron muy pocos cristianos los que murieron en ese sitio contra Jerusalén. De hecho, en ese tiempo literalmente no quedó piedra sobre piedra cuando Tito, el príncipe o el hijo del general, del emperador Vespasiano, destruyó a Jerusalén. No quedó nada del templo, lo arrasaron total. De hecho, se cuenta, bueno, se tiene registrado en la historia que este hombre mató a más de 1 millón de judíos ahí adentro de Jerusalén, y luego más de 100,000 judíos los vendió como esclavos a todas partes del mundo, a todas las naciones. Otros se los llevó al Coliseo romano, se los aventó a las fieras, hicieron con ellos, casi destruyen, o sea, casi acaban con la nación de Israel. Pero dice, pero por causa de los escogidos, fíjate bien lo que dice, por causa de los escogidos, aquellos tiempos fueron acortados. Es decir, fue un tiempo, no fue mucho tiempo. Cuando
Tito invadió Jerusalén, la invadió en abril y su sitio duró 5 meses, septiembre. Fue un tiempo muy corto. Si Dios no le pone límite a este hombre, hubiera destruido a todo. Acuérdense que Cristo tiene un remanente dentro de Israel. Lo habla el apóstol Pablo. Hay un remanente. A lo largo de toda la historia hay un remanente. Por eso no fue aniquilada totalmente Oye, Israel. Mituri, ¿y ese remanente está incluido con la Y iglesia? está incluido con la iglesia. Porque pareciera que todavía hasta el día de hoy, bueno, cuando estamos hablando de que Israel como pueblo de Dios entero ya no es, sino ese remanente que mencionas de Israel, del pueblo de Israel, junto con la iglesia. Eh, pero yo creo que vale la pena mencionarlo. Ahorita Israel sigue teniendo una relevancia en el mundo, de manera eh, que Israel pareciera seguir marcando una pauta, ¿no? En la historia del mundo o en los acontecimientos que vemos precisamente actualmente, ¿no? Es uno de los protagonistas en el mundo en temas pues, de la guerra actual, de los conflictos que están sucediendo ahorita. Entonces, ¿por qué pareciera que Israel sigue teniendo o sigue jugando un papel importante a pesar de que cuando se menciona en la Biblia acerca de Israel, ya lo hace en Israel, pero el pueblo, ¿no? Todo el pueblo, toda la iglesia de Cristo, esté físicamente en Israel o no, incluyendo la iglesia en el alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué pareciera que Israel sigue teniendo esa relevancia como lo mirábamos en la Biblia al hablar del pueblo de Dios, el pueblo escogido? Creo que en esa parte ahí está muy claro, como nos lo explicaba Turi, ¿no? El pueblo sigue siendo el pueblo de Dios, pero porque hay escogidos, ¿no? En Israel. Y por causa, ahora, bueno, aquí en esta parte ya me viene un poquito más de entendimiento el hecho de la pregunta del principio de los días, aquellos días serán acortados. Nos mencionaba que pararía entonces esa tribulación, mas no habría no verían alguna igual. Dice entonces si alguno... y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mira, aquí está el Cristo, bueno, los escogidos siguen siendo pueblo de Dios, ¿no? Y aunque eran israelitas, eran escogidos. Entonces, obviamente iba a haber un retorno, ¿no? De esto, de este pueblo escogido. Creo que ahí era una parte, es una parte muy confusa a los que, no tenemos a lo mejor un discernimiento completo de esta parte o que no nos explican o no nos hemos tomado el tiempo de escudriñarlo más. Pero creo que en esa parte, en esa pregunta también tenía la duda de por qué era relevante el pueblo de Israel con las profecías que ahora estamos llevando, porque no ha dejado de ser su pueblo, pero los escogidos y que ahora forman parte, como decía la pregunta de Abraham, la iglesia. Entonces, claro que obviamente también quedaron algunos judíos que no conocían, ¿verdad? Ya es que mataron a muchísimos, pero realmente quedaron algunos por causa de los escogidos. Por eso yo no entendía cómo era que habían quedado personas que no conocían de Cristo, si los que habían huido a los montes eran cristianos. Sí, pues precisamente es lo que explicábamos ahorita. Porque Dios tiene dentro de Israel, tiene sus escogidos. Entonces, imagínate si Tito hubiese destruido a todos. Entonces, ¿de dónde saldrían los escogidos? Entonces, siempre Dios protege a quién? Lo que dice, a sus escogidos. Entonces, por causa de los escogidos, el mundo está todavía, ¿cómo le podemos decir? Existe todavía. Tiene oportunidad. Por eso no se ha, exactamente, no se ha acabado, porque la iglesia está ahí. Por eso dice, por causa de sus escogidos. Mientras la iglesia esté aquí y no se haya completado el número, no va a llegar el fin de este siglo. Yo sé que es otra, a lo mejor otro podcast que vamos a tener contigo, Mituri.
Pero entonces me estás diciendo que hasta que los escogidos sean los que escuchen la palabra, es cuando va a venir. O sea que ahí tenemos otro tema que discutir contigo. Sí, yo creo que está interesante porque ya entraríamos en afirmaciones un poquito fuertes al hablar de solo los escogidos. Sí, ¿no? porque todos pensamos, como decías al principio, no, hasta que la última persona escuche del evangelio es cuando... No. Hasta que el último escogido. Entonces ahí tenemos algo relevante y por causa de los escogidos es cuando va a venir el final. Entonces, nada más haciendo una pequeña recapitulación para ver si no nos envolvimos ahí un poco. Mateo 24 inicia Jesús, o más bien preguntándole a Jesús cuándo habrían de ocurrir estas cosas. Entonces Mateo 24 lo resumimos en los discípulos preguntándole a Jesús cuándo habrían de ocurrir esas cosas y Jesús respondiendo o dando detalles de cómo iba a suceder, dándoles advertencias, pero al mismo tiempo poniéndolos en un contexto, ¿no? Ciertas características que algunos de ellos sí vivieron hasta la destrucción del templo, ¿no? Porque Mateo 24 hoy día es usado para hablar de las profecías del fin. No solamente la parte de la segunda venida, que obviamente pues pero, por es ejemplo, algo que te no ocurre, nosotros ¿no? que hemos estado buscándole un poquito más, sabemos que el fin de los tiempos es desde que Cristo se fue. Ahí empezó el fin de los tiempos, ¿no? O me equivoco ahí en La esa última interpretación. parte del cumplimiento. Entonces, El plan de Dios. ahí conocemos que el fin de los tiempos es desde que Cristo asciende y luego ya viene el fin de los tiempos que estamos viviéndolo nosotros Hasta su segunda venida, hasta ¿no? su segunda venida. Entonces, la primera parte de Mateo 24 es algo, es sobre profecías ya cumplidas y obviamente haciendo una separación hasta donde empieza a hablar sobre la segunda venida, ¿no? Bueno, ahí también tenemos ahí una parte que pudiéramos decir que estamos viviendo nosotros, ¿no? Donde dice, entonces si alguno dijere, mirad que este es el Cristo, o mirad ahí está, no lo creáis. ¿Cuántos Cristos y cuántos han dicho que ellos son los Sí, pues verdaderos hasta hoy día profetas, se habla de eso. desde los más recientes para nosotros, ¿verdad? Que somos ahí del noventón. Hemos escuchado algunos recientes de aquí de Estados Unidos, cerquitas. Y literal, no solamente que vienen en nombre de Cristo, Hasta o que se han son proclamado. o sea, se autoproclaman Cristo, literal. Profetas. Y de todas las maneras posibles, ¿eh? Escuché por ahí a Cristo Lisbeth, una mujer diciendo que ella era Cristo Lisbeth, encarnado. Entonces, por ahí anda también otro Salvador, no voy a decir nombres, no, para no decir marcas, yo no tengo esa. No, ya dijiste una, ya dijiste una, pero igual sí, vamos a omitirla. No, o sea, fíjate, se autoproclaman Cristo, pero una especie de variante de Cristo. Ahora ahora que estamos muy de moda con el multiverso, ¿no? O sea, como se autoproclaman Cristo, como lo dice aquí, vendrán muchos diciendo que yo soy el Cristo y demás, pero al mismo tiempo lo hacen de una manera muy coloquial, muy moderna, podría decirse. Sí, pues es lo que estamos tratando nosotros de diluir, ¿no? Con este podcast, de no conformarnos a lo que estamos viendo, porque es muy fácil acomodarse a este momento, ¿no? Mucha tecnología, algo visual. Vamos a decir que no nos gusta lo que vemos y dice, no te gusta, pero yo quiero acomodártelo y te lo acomodan para que tú te pongas a gusto, te sientas tranquilo y no te preocupes por lo que viene. No te preocupes. Entonces es lo que queremos nosotros motivar a nuestra audiencia, mi Arturo, a que no se conformen. Para empezar, motivar a la audiencia a que den algo de tiempo, ¿no? También esos temas claro, que así como vemos que tuvieron relevancia en el pasado, obviamente esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Somos parte
del cumplimiento de todo esto. O sea, Claro. no es como que sucedió allá en aquellos años y allá, es rollo de ellos, ¿no? O sea, esto todavía no termina, ¿no? Claro. Entonces, claro que nos conviene y es bueno saber estar un poco más conectados a este tema. Aunque, carnal, por ahí anda una, no sé si decirle profecía, ¿verdad? Que dice que América va a ser la primera que va a desaparecer. Va en esa cuarta parte, ¿o qué es? En la primera cuarta parte de la población. Dicen Órale. que América va a ser la primera, así que yo creo que ya Santo. nos sacaron de la jugada ahí. Y por eso te digo, no sé si decirle profecía o decirle amenaza, no sé. Vamos eso yo creo que ese tema Turi le va a dar vueltas para explicarnos más. Así es, rapidote. De hecho, ese creo que es de los sellos, ¿no? O trompetas. No recuerdo bien. Acuérdense que está hablando de lo mismo. ¿Qué estamos hablando? Pestes, terremotos, hambres. Por ejemplo, los jinetes del apocalipsis. El rojo. Guerras. Fíjense bien esto, cómo está conectado a la Biblia. El negro, hambres, escasez de alimento. Fíjense bien. El amarillo, muerte. ¿Y qué estamos viendo aquí en Mateo 24? Lo mismo. Ahí les va. Les voy a dar la clave. Estos sellos que habla Apocalipsis se desarrollan en el mismo periodo de tiempo que se están desarrollando, que se desarrollan desde aquel tiempo los eventos de Mateo. De hecho, son los mismos eventos. Hambres, guerras, ¿qué más? Muerte. Muerte. Es lo mismo que está ahí. Entonces, cuando veamos, si Dios nos permite, ver algunos capítulos de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que estos capítulos son circulares. Empiezan hablando, por ejemplo, las iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor representan a la iglesia en toda su historia. Entonces, ¿cuándo empezó la iglesia? En el Pentecostés. Y luego termina con la venida de Cristo. Y luego avanzamos un poquito más y vuelven a hablar otra vez del sacrificio, por ejemplo, el cordero que fue inmolado. Vuelven a retroceder en la historia y luego avanza la historia y viene Cristo. Entonces, así es esto. ¿Y cuándo se desarrolla todo esto en Apocalipsis? Pues en todo el tiempo, desde que nació la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Ahí se desarrollan todos esos eventos. Pero ese es tema De otro De capítulo. de otro otro capítulo. capítulo. Oye, mi Turi, ¿qué le dirías a la gente, a los, como decían antes, ¿no? A los radioescuchas? ¿Qué le dirías a la gente que toma muy en poco estos temas de la escatología, que toman muy a la ligera o con mucho menos relevancia, incluso en la iglesia, ¿no? En muchos contextos cristianos no es un tema muy... No que no sea actual, pero simplemente No no lo tiene mucha abordan. relevancia, ¿no? No tiene mucho desarrollo, incluso dentro del contexto cristiano, ¿no? ¿Qué le dirías, mi teoría, a esa gente? Yo digo que podrían pues estudiarlo, meterse a fondo. O sea, sí puede uno entender. Lo que pasa es que la gente no los escudriña porque se le hace algo muy complejo. Porque hay muchos símbolos, hay muchas representaciones, señales. Pero recuerde que estos símbolos representan algo, una verdad. Entonces, si tú te pones a investigar correctamente, es decir, en la interpretación correcta, vas a poder entender poco a poquito y todo está relacionado en la Biblia. A lo largo de la Biblia pues está relacionado, es el mismo tema de siempre, la redención del ser humano, el sacrificio de Cristo, o sea, Cristo es el centro. Entonces todo habla de lo mismo, pero la escatología, aunque se trate de las cosas finales, ¿a quiénes se les está hablando? Pues a la iglesia, ¿para qué? Para que tengan un consuelo, un ánimo de cómo va a acabar la historia. El mal pierde y triunfan ¿quién? Cristo. Entonces por eso nos debemos de interesar, porque
Esa revelación está dando a conocer lo que va a pasar, la victoria que tiene ya el pueblo de Dios ganada, simple y sencillamente. Oye, Mituri, y como lo acabas de mencionar, ¿no? Eh, todo está en los diferentes libros, Apocalipsis, Daniel, capítulos de los evangelios, hablando de señales antes del fin y toda esta cuestión, no están de más en la Biblia. Tienen su razón. Una de ellas, como lo mencionas, es dar consuelo a la iglesia, dar un panorama de cómo suceden las cosas, cómo suceden los tiempos, pero no está de más. Y yo creo que muchas de las veces damos muy por sentado, ¿no? Así como que le perdemos relevancia a la escatología, a las profecías y todo. Más sin embargo, no están de más en la Biblia. Así Era es. necesario dejarlas para ellos y para el resto de las generaciones, ¿no? Claro. Pues sí, Mituri, pues por nuestra parte, yo creo que básicamente quisiéramos marcar una diferencia con lo que es el estudio de este tipo, no para causar más temor, sino para causar lo contrario, tranquilidad. Como tú lo mencionabas, a fin de cuentas, hay una constante: Cristo gana, mal pierde. Y creo que en eso deberíamos de descansar, porque realmente cada vez que vemos ahí, bueno, ya los que están allá en Estados Unidos, pues ya no van a ver ahí el TikTok, ¿verdad? Así que se los vamos a subir en YouTube. Pero suben cortos, reels, TikToks, videos sobre el fin y están mal fundamentados completamente. Lo único que hacen es causar temor. Incluso nuestros hijos, creo que estamos creando una generación que a lo mejor viene a veces mal fundamentada, que no leen, que no hacen un buen exégesis de la palabra y luego viven con miedo como vivió nuestra generación. Yo me acuerdo la generación de mis papás, o a lo mejor hasta una anterior, ya decían, oye, ahí viene Cristo y tienen miedo, ¿no? Me acuerdo un decir cuando nos hablaron de en el campo van a estar dos y uno va a ser arrebatado. Decía mi mamá, ay, espero que estemos toda la familia separados y estemos con alguien más. Pues obviamente no se basa en eso, ¿verdad? Pero causa temor y eso es lo que nosotros nos gustaría. No se conformen a un video, no se conformen a a una interpretación que se le ocurrió a un TikToker. No se conformen a una interpretación errónea y creer en eso y fundamentar un miedo que no es necesario, ¿verdad? Más bien, antes bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y no se conformen a este siglo, no sé, vamos de salida, mi Turi. Oye, mi Saúl, y no nos conformemos a un capítulo del podcast, ¿no? Sí, yo creo que no. Yo creo que apenas estamos rascándole ahí un poquitillo a la escatología. Apenas estamos entrando. Obviamente falta mucho que abarcar. Hay mucho hay mucho que tema que ver. Yo creo que vamos a estar teniendo, yo creo que toda una serie, ¿no? De Sí, capítulos con Turi. en cuestión de la escatología, porque sí es Muy, abarcar muy extenso. Ajá, es muy extenso. Entonces, mi Turi, unas palabras que quieres decir aquí al público. Pues yo sí les recomiendo que estudien, que hagan exégesis como dice Saúl y que lean la Biblia, porque la mayoría como él decía, la mayoría de las creencias que vemos como un fundamento, como si fuera una doctrina, realmente están equivocadas, estamos en un fundamento equivocado. Por eso es importante leer. Y luego, más porque hay una infinidad de interpretaciones y corrientes que más que causar certeza, causan confusión. Y son corrientes, ¿no? Corrientes. No, y al final del día, si no te llevan a Cristo, pues ya desde ahí Te alejan. ya estamos mal, ¿no? Si no, si a lo mejor
interpretas de una manera, otros interpretan de otra, pero al final del día tienes que desembocar en Cristo, ¿no? En la salvación de Cristo, en su regreso por su pueblo. Y porque sí, como tú dices, mucha confusión, muchas corrientes, muchas doctrinas que llevan para una infinidad de lados. O para ninguno. Así es. O derechito al infierno, carnal. Mira, mi Turino, pues agradecemos el favor de tu visita, carnalito. Muchas gracias. Y mira, queremos compartirte un poquito de la visión de lo que nosotros tenemos. Nosotros nos basamos en Romanos 12:2, ¿verdad, mi Abraham? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mi Turi, en el nombre del podcast, te invitamos a que no te conformes. No te conformes, mi Turi. Ya está. Sale y ayúdanos. No te conformes con esas 20,000 horas de estudio que llevas. Y pues muchas gracias, mi Turi, por acompañarnos a este capítulo. El próximo, no sé, ¿quieres Oye, proponernos mi uno Saúl, o preguntamos? Y el público que no se conforme. Sí, no se conformen. Si cree que con un texto, un versículo diario. El pan diario, carnal. Que no está mal, ¿verdad? Por algo se empieza. Pero Sí. hay que avanzar más. Sí, siempre tenemos que buscar más. Sí. Muchas gracias, mi Turi, por acompañarnos. ¿Qué tema te gustaría que abordáramos la próxima vez que nos veamos? O le preguntamos a la audiencia. Pues pregúntenle, o si no, pues podemos hablar de la Segunda Venida, el fin del siglo. Por ejemplo, Vamos a hablar del fuego, mi El Turi. El invierno, fuego y azufre. el Allá en cielo. backstage, ¿qué ¿Crees? proponen backstage? La segunda venida, dice allá nuestro switcher. El juicio final, o sea, hay mucho. Mi Turi, pregunta para dejar aquí la incógnita con la audiencia y con el público. ¿Estamos en los últimos tiempos? No se puede saber con certeza. En los últimos días, ¿no? Pero si nos acercamos para allá, no se sabe realmente. Pero ya nos acercamos. Acuérdense que las señales que estábamos viendo ahorita, que dice que son principios, es decir, comienzan, no es el fin. Se van a ir desarrollando a través de los tiempos, pero cada vez van a ser más intensas. Más intensas. Pues de más hecho, intensas, si más comparamos estos 2000 años que llevamos después de Cristo, yo creo que está más intenso el asunto, ¿no? intensas. Nada más Actualmente. que, aunque eso no es un referente para decir, no, faltan 2 años, faltan 3 Sí, años. claro. Oye, y Pues luego seguimos en lo mismo. yo creo que aplicaciones actuales también podríamos ir viendo aquí con revelaciones, ¿no? En cuanto a muchas dudas que pudiéramos sacar de aquí con los, ¿cómo se le llaman a esas conspiranoicas? Teorías conspiranoicas de los reptilianos, Oye, de mi- los mi alienígenas. ¿Cómo lo hablando destrozamos de- con esto? Oye, hablando de teorías conspiranoicas, yo creo que si no estamos en los últimos tiempos, pues yo creo que los robots son los que van a Ellos estar nos viviendo la profecía. Ay, no. Pues sí. No, pues muchas gracias, mi Turi. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, Mateo 24. 24, apenitas, así como que la puntita Sí, falta más. del iceberg. Le seguimos en otro capítulo también con ese porque está bien interesante. Aquí mismo también ya vamos a ir viendo cómo se va desglosando este fin de los tiempos. Y Turi nos va a ayudar. Muchas gracias, Turi, gracias por acompañarnos esta noche. Ya subimos a menos 15, ¿vieron por ahí? Bajamos, ¿no? Sí, hace O sea, bastante es que frío. es más frío. Ah, bueno. Pero es No es menos grados. frío. Sí, ya estamos muy congelados aquí. Sí. Gracias, mi Turi, gracias, mi Saúl. Gracias al equipo de producción que está aquí al pendiente. Incondicional. Condicional, muy profesional el equipo de producción que nos acompaña el día de hoy. Y pues no se olviden de darle like, ¿no? Y que se suscriban. Compartan, suscríbanse, acompáñenos, escuchen este podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo y no te conformes. Nos vemos.